Hola, mi nombre es Sandra Y yo soy Alex. y somos dos mujeres con sueños, ideas y una infinidad de temas que nos revuelven la cabeza, pero nos encanta expresarlos y reconfirmarlos. Por eso hemos creado este podcast para que hablemos de todo eso que nos inunda la cabeza y no sabemos cómo expresar, como relaciones, amistades, salud, historias reales y cualquier otra ocurrencia. Queremos que como nosotras te sientas parte de una comunidad que se escucha y apoya. Por eso llega Nos pasa y aquí lo hablamos, porque lo que vives tú, seguro alguien más lo ha sentido. Bueno, bienvenidos a Nos pasa y aquí lo hablamos. Hoy traemos un capítulo muy personal. Yo, Sandra, estoy embarazada. Es mi primera vez estando embarazada, primera niña. Y bueno, con Alex decidimos hacer este capítulo porque hemos tenido diferentes vivencias. Ella estuvo embarazada hace 30 años, yo 30 años después. Estoy pasando por esa etapa tan linda y la verdad que es una etapa donde uno pasa por sin fin de emociones, de miedos, de escuchar a todos hablar y no saber qué hacer, de esperar a que llegue el momento en que nazca. Y si planeas tener un hijo o no lo planeaste, de igual manera sientes esa emoción o ese miedo cuando te enteras que estás embarazada. Entonces, la verdad que es muy personal el capítulo y queremos hablar de eso. Hablaremos sobre miedos, ideas, corazonadas, bueno, mitos, leyendas, fábulas. Y realidades, ¿no? Porque pues... Sí, total. Realidades. Las realidades del día a día. Entonces, pues nada, Alex, cuéntanos un poco cuándo te embarazaste, cómo fue todo, qué sentiste. Estaba pensando esta mañana que casualmente hoy, hace 30 años, estaba embarazada. Porque me enteré el 25 de abril del 95 que estaba esperando a Samuelito. No te lo puedo Muy creer. chistoso, pues obviamente mi historia es chistosa, fueron momentos difíciles, no crean que no, porque obviamente Carlitos y yo estábamos en la universidad, entonces pues obviamente quedé embarazada estando en la universidad, pero todo pasa perfecto, todo pasa como tiene que pasar en la vida, y a mí me correspondía ser mamá de Samuelito en ese momento de la vida, y fue súper especial, fue obviamente difícil al comienzo, porque obviamente no es como uno lo ha planeado siempre de casarse y luego vienen los hijos. No, yo elijo y me casé. Pero con Carlitos lo asumimos súper bien y pues es una historia muy chévere. Qué lindo. Tienes 2 hijos hoy. Importante, uno tiene casi mi edad. 29 y 4 meses. Yo puedo ser tu hija. Ajá, claro, podría ser tu mamá perfectamente, que me acuerdo que cuando nos conocimos te lo dije. Sí. Y pues Benjamín, que tiene 26. Increíble. ¿Y tuviste a Samuel a qué edad? A los 23 años. ¿Y cómo fue todo ese vuelvo? No, Bueno, pues cuéntanos un poquito. obviamente chistosísimo porque yo venía de tener como un poquito de desórdenes alimenticios en la universidad, no estaba como comiendo muy bien, tenía problemas de tiroides, se me había disparado el hipotiroidismo en esa época, entonces estaba muy de la mano con el endocrinólogo que me veía en ese momento, pero pues claro, súper irregulares mis ciclos por el tema de la tiroides, pero pues como que no muy consciente del tema porque pues es la realidad. Y claro, pues cuando supe que estabas embarazada y obviamente Carlitos me acompañó en absolutamente todo y pues obviamente dijimos, no, pues hagámosle. Jamás, jamás en la vida eso lo digo con sinceridad, nunca pensé en abortar, nunca pensé en sacarme a Samuelito, no, nunca pensé en eso, porque igual tenía 23 años, o sea, no tenía 14 Exacto. ni 15, ni era por ahí con una persona que conocí en una fiesta, no. Era mi novio que ya llevábamos 2 años y medio larguitos y de conocernos toda la vida. Esa es otra historia para otro podcast. Entonces, pues no era como que, ay, no, era un resbalón de una fiesta, no, o sea, no. Entonces, no, lo asumimos con toda la responsabilidad y dijimos, bueno, hagámosle. Yo estaba, obviamente, con los nervios de lo que significa fuera de lugar, pero súper ilusionada porque me daba mucha ilusión un bebé, o sea,
yo siempre fui súper Susanita, siempre pensé que me quería casar, Susanita la de Mafalda, que Sí, seguro ni te tocó. así me tocó. Siempre fui súper, me quería casar y tener hijos y tuve de niña los muñequitos, el coche, un muñeco chistosísimo que se llamaba Angelino, era lo más parecido a un bebé de mi época. Entonces, obviamente que lo tuve y jugaba al muñequito y me parecía súper guau todo el tema, pero pues ya obviamente sí de 23 años es retador, pero pienso que vale toda la pena del mundo ser mamá joven. Además que lo asumieron muy bien, tuviste el acompañamiento de tu Sí, esposo, de tu familia, sí, claro, todo. pues los papás obviamente súper sorpresa, pero nos apoyaron. Qué bien. Obviamente pues es duro de explicar y de contarle a los papás, da muchísimo susto, pero nosotros estábamos felices, nos la hemos llevado siempre súper bien, enamorados, entonces era la cerecita del pastel y siempre habíamos pensado en casarnos jóvenes. Siempre habíamos, pues, porque mi cuñado se casó joven y eso fue como inspiración para Carlitos de ver a su hermano casado joven, el mayor. Entonces yo creo que eso fue chévere y ya También él los tenía ilusionó. sobrinos chiquitos, entonces ya había bebés en su casa, entonces era como otra parte divertida, chévere, que llamaba la atención en ese momento, pues la ilusión. Claro, Entonces sí, fue chévere. buenísimo. ¿Y a cuántos meses te enteraste? Yo ¿O tenía cuánto siete tenías? semanas de embarazo cuando, además que me tocó con laboratorio, o sea, con prueba de sangre, porque obviamente con el tema de la tiroides habían unos valores que no salían muy, muy marcados como en las pruebas que había de comprar en la farmacia. Entonces yo me acuerdo que fui a cita con el endocrinólogo y le dije, oiga, me está pasando y esto y esto. ¿Usted qué me sugiere? Me dijo, no, hace una prueba de embarazo, pero entonces él me mandó a que me analizaran como muy puntualmente pues ciertas hormonas. Y claro, pues eso salieron un poco de resultados ahí que me acuerdo que cuando me subí al carro y lo vi, dije, no, espérate, me bajo y le pregunto al laboratorio ¿Qué es si sí esto? o si no, porque yo no decía ni sí ni no, sino una cantidad de De datos. valores y pues no sabíamos nada. Entonces entré y le dije, oye, mira, ¿esto qué significa? ¿Que sí o que no? Sí, claro que sí, y ahí dice 7 semanas de embarazo. Y yo, ay, listo, gracias. Y La claro, sorpresa de la tu vida en el sorpresa, carro. me subí al carro y le dije a Carlitos, pues sí, claro que sí. Y pues claro que uno llora y se preocupa, pero no, con toda, ¿Y qué síntomas tenías? pues obviamente pues no me venía el periodo. Mm, Uy, un sueño espantoso, un hambre voraz, un sueño espantoso. Me acuerdo que puntualmente era eso, además que chistosísimo porque eso fue después de Semana Santa de ese año 95 y nosotros habíamos estado en una finca por Antioquia, habíamos montado caballo, yo no, había brincado cercas con el caballo y me acuerdo que todo lo que ponían, éramos muchísimos, era con la familia Carlitos, y me acuerdo que todo lo que ponían en la mesa para comer, yo comía y repetía, y al ratico decía, uy, comí tengo hambre. mucho, iba, ¿no? No. Iba, pero yo decía, no, fue que comí mucho, Claro. pero 3 días que me pasaba lo mismo, cuatro, o sea, toda la Semana Santa fue así, un apetito voraz, comía de todo y al ratico Otra vez. devolvía todo. No, estabas re embarazada, fíjate, te fuiste a hacer eso Pero como y para brincaba reconfirmar. en el caballo, pero no, Samuelito firme, agarrado. Era para ti, o sea, Samuelito Sí, tenía que nacer. firme, pero Total. sí, fue súper, súper difícil en ese momento, pero hoy en día pues recuerda uno eso con cariño y bueno, teníamos con Claro. qué hacerle. Bien, bien, eso, una historia muy linda, la verdad. Sí, Yo, por el contrario, ahora que dice que tú siempre fuiste ajá, Susanita, yo no. ¿no? Yo, a mí me fue surgiendo las ganas de casarme y las ganas de tener hijos con el tiempo y cuando conocí a quien es mi esposo hoy, o sea, cuando lo conocí dije, ahora sí se me despertó como esas ganas de tener Ay, hijos y de sí. casarme. Creo que es un sentimiento lindo. Ujú, Entonces ahí sí empecé a planearlo y lo empezamos a planear ujú. y no llegaba, no llegaba. Y cuando se nos dio, en definitiva, lloré en el baño con la prueba de embarazo, llorando Claro. como una loca y no me aguanté las ganas de contarles, saltamos de la emoción y la verdad que fue muy lindo también buscarlo, ¿no? Sí, claro. Sí, alcanzamos a buscar el segundo. Ok. Eso sí es otra planeada que ya es chévere y dentro de la legalidad. Pero sí, claro. Es, Además es momento de estar los dos solos en su casa,
tiene que ser muy especial de película. Totalmente de película me sentía así De que, película. claro, mi mamá se quería matar cuando yo le decía, yo no te voy a dar nietos, o sea, de verdad relájate, no, eso sí iba a rezar, a hacer de todo, porque decía, no puede ser, ¿cómo no me vas a dar Ay, nietos? qué chévere. Y ya cuando le dije, ahora sí quiero ser mamá, creo que ella entendió el momento en el que yo estaba y bueno, cuando le dije que tampoco quería tener, también lo entendió, lo asumió, le dolió, pero cuando le dije, ahora sí estás preparada para ser abuela, saltó. Claro. Así que creo que también es un momento lindo para tu núcleo familiar y hay que Sí, aprovecharlo. sí, súper, súper especial. Total. Y Alex, ¿qué cambió en tu cabeza cuando, o en tu cabeza, en tu mentalidad, todo, cuando se enteraron que estaban embarazados y afrontaron la vida? Pues imagínate que yo no estaba contenta en la universidad, yo estaba haciendo o sea, como doble programa a ver con cuál me quedaba, pero no estaba contenta con ninguna de las dos carreras. Yo la verdad no era lo que quería estudiar. Entonces fue el pretexto perfecto para salirme de la universidad, porque obviamente al contarle a mi papá y a mi mamá, pues mi papá me dijo, ¿y qué quieres hacer? Y le dije, papi, primero no quiero volver a la universidad, o sea, efectivo ahorita. Check. O sea, yo Mañana no ya. quería, yo iba, o sea, pasaba rico en la universidad, pero porque me encontraba con mis amigos y hacíamos planes y pasábamos deli, pero yo no estaba contenta, entonces obviamente fue el pretexto perfecto para salirme de la universidad y la verdad lo que hice fue, pues hablamos con mis suegros, hablamos con mis papás y si nos queríamos casar, entonces pues igual nos casamos. Entonces, pues ya, obviamente, pues nos fuimos, nos casamos, estábamos ya viviendo juntos y yo me dediqué a adaptarme a la vida en pareja embarazada. Entonces, empecé a hacer todo lo que pues, se hace uno como esposa y como mamá en la casa, el orden, la acomodada, de todo, porque pues todo era nuevo para Claro. mí. Yo vivía con mis hermanas, pero igual no es lo mismo. Además, era la que ordenaba, la que manejaba como el apartamento de nosotras, porque pues mi hermana mayor estaba estudiando medicina y la No tenía chiquita tiempo. terminando el colegio, entonces pues obviamente, no, ya estaba en la universidad, entonces obviamente pues yo sabía más o menos, pero eso ya era mi espacio. Claro. Entonces me dediqué a eso, pero sí a comer. Subí Comer mucho. 35 kilos. Wow. 35 kilos en el primer embarazo. No. Creo que los terminé de bajar el año Ahora, pasado. Pero 30 años sí, o después. sea, porque venía de comer muy mal en la universidad a pasar a que todo se me antoja. Claro, y además que te das el permiso, No. no, estoy embarazada, vamos a comer. Entonces yo desayunaba, hacía siesta, almorzaba, siesta, comía y dormía Sin 8 horas. remordimientos. Pero claro, o sea, todo me parecía delicioso, muy pocas cosas que no se me antojaban, pero todo me parecía delicioso, todo me sabía exquisito. Entonces, lo dulce, lo salado, lo fresco, lo frío, lo caliente, yo comí sin compasión, No. pero comí mucho, por supuesto que comí mucho, y no era una época en donde el embarazo tuviera como un espacio tan importante de información. Obviamente, pues sí, ya existía el Internet, pero no el de googlear las Mm, cosas, no teníamos redes sociales, no teníamos... Estaban empezando el boom de los celulares y eran unos ladrillos sí. enormes, pero no era que tú te Tanta sentaras a sacar comunicación, sí. información. Me acuerdo que me regalaron un libro, el famosísimo What to Expect When You're Expecting, algo Mm, así, sí. y yo dije, me niego rotundamente a leer este libro. Yo abrí esa vaina, lo medio ojeé y unas fotos de cambiada de pañal y no sé qué, y yo dije, yo no voy a leer eso. O sea, yo dije, ¿esto quién lo escribió? Yo no me acuerdo ni siquiera quién escribió el libro, si alguien lo leyó, le sirvió. Yo ni siquiera me tomé la molestia de leerlo porque yo no quería eso. O sea, esa no era la información. Me acuerdo que alguien me regaló una revista, como decir, no sé, esas revistas como científicas, Sí, y era una cosa un así mamotreto. grandísima, pero era mes tras mes todo lo que pasaba en el embarazo, y entonces era la foto y como una explicación. Se le están desarrollando los ojitos, Ujú. en el mes tal, entonces la columna vertebral ya está no sé qué, ya abre la Divino. boca, ya no sé qué, o sea, era espectacular y yo miraba eso y yo decía, así está, Eso es lo que quiero. pero de ponerme que el mood swing, que no sé qué, o sea, no, la verdad,
Y que hoy hay Yo, tantas cosas, olvídate. no, hoy obviamente tú tienes todas las herramientas habidas y por haber, pero ya también too much, Sí, ¿no? sí, Ya a veces también es demasiado y obviamente lo que vale la pena seguir y obviamente mucha también que es carreta de algún una red social por ahí no muy confiable. Entonces, pero sí en mi época era súper, lo que el médico te lo que, decía, lo que las mamás o las tías le sugerían a uno. total. Que eso es lo que, a lo que quiero llegar hoy Ujú. también. ¿Qué mitos y creencias tenían en ese entonces? Ay, no, por ejemplo, con el tema de la lactancia, que había que Ah, tomar ponimalta, que había que, o agua de no sé qué cosas, panela con leche o leche, no sé cómo se llama eso, mm, como agua de panela con leche, o sea, una cantidad de cosas que obviamente si tú te pones a ver, pues por supuesto que era el concepto como sin mucha base de investigación ni claro, científica, pero como de el engorde, como entregarse así uno como que más leche más va a leche, salir y y no tiene no, nada que ver, total, nada que ver. y que hoy es cierto, hoy tenemos demasiadas herramientas y yo desde que quedé embarazada, creo que día uno, yo bien exagerada como siempre, me, me salió la prueba y pedí la cita de inmediato, tanto que Claro. llegué donde el ginecólogo y me dijo, ¿cuántos días tienes de embarazo? Yo no sé, pero me hice la prueba hace 2 días y me hicieron la Sí. ecografía y las señoras eran, tú no estás embarazada. Y yo, pues, sí estoy embarazada, o sea, sí estoy. Y luego me repitieron todos los exámenes y ya ahí Ujú, sí confirmé que estábamos embarazados y empiezas todo un camino de ujú, descubrir, de autodescubrirte a ti mentalmente, cambié ujú. muchas cosas. Creo que lo que más pasó por mi cabeza fue empieza a relajarte, porque eso se lo Sí. transmites también al bebé o a la bebé en ese momento que no sabíamos qué iba a hacer. Y yo decía, calma la ira, calma la rabia, relájate un poco, disfrútate el momento. Y eso creo que ha sido un gran aprendizaje Y del yo te lo he embarazo. dicho mucho porque a mí me pasó, obviamente yo a los 23 años, todas mis amigas y todos mis compañeros de colegio o de la universidad, pues todos estaban terminando de estudiar. Sí. Estaban por graduarse si no estoy mal. Entonces todo el mundo estaba en la rumba, en salir, en empezar en la práctica, algunos ya estaban empezando a trabajar, estaban graduándose de la universidad o estaban todavía estudiando. Y como yo le dije a mi papá, al otro día fui a decirle en la universidad, mil gracias, adiós, no vuelvo. Preguntar si me alcanzaban a devolver algo del semestre porque era abril y pues creo que por una semana me hubieran devuelto el 80%, pero pues bueno, mi papá me dijo, bueno, no importa. Y la verdad, me dediqué a mí. Yo siempre me he sentido muy orgullosa y he confiado en mi buen sentido común. Siempre he tenido buen sentido común porque a los 17 años me tocó hacerme un poco como a cargo como de De tu mi casa, familia. de mis hermanas, entonces como que desarrollé el sentido común de, bueno, aquí tiene que haber orden, esto hay que hacerlo así, a qué horas llegas tú, a qué horas te recoge el bus, a ti, a mí a tal hora, entonces como que hubiera orden y eso a mí me generó como la capacidad de llevar mi casa con mis hermanas. Entonces, cuando me casé, que le dije a mi papá que no volvía a la universidad, sí me tomé el buen momento de no hacer nada que representara momentos de estrés para mí. Entonces no quería estudiar para parciales, ni para exámenes, ni para final de semestre, ni nada de eso. Yo le dije, papá, no quiero terminar este semestre, me retiro. Y sí, de verdad, me lo disfruté. Qué bien. Entonces fue un embarazo súper tranquilo, me veía muchísimo con mi mamá, me veía muchísimo con mi suegra, obviamente pues nos veíamos con nuestros amigos, sobre todo amigos también de la Universidad de Carlitos, y pasábamos delicioso, pero nosotros nos íbamos para nuestra casa y los demás seguían ahí en la rumba y Claro. nosotros nos íbamos más temprano. Pero las prioridades cambian. Cambian, pero fue genial porque sí me pude dedicar a mí a Qué gozarme bien, ese embarazo y a descansar. qué bien, Entonces fue un bebé súper tranquilo, no molestaba para nada, no lloraba, entonces me tocaba despertarlo para que comiera. qué bien. Y está demostrado que, de acuerdo a lo que tú comas, de acuerdo a tus sentimientos, cómo estés durante el embarazo, esos genes o bueno, esa forma en la que tú llevas tu embarazo también se lo Ujú, transmites al bebé y al claro. momento de nacer ya él tiene un carácter, ya tiene una personalidad, entre comillas, formada. Por eso es tan importante llevar un embarazo en una buena línea. Puede ser Ujú. que fue un error embarazarte o puede ser que no estabas preparada o sí lo estabas buscando, eres una persona nerviosa, pero tratar de tomar ese momento con calma porque estás creando Y una sobre vida. todo que mira, a mí nadie me lo dijo en ese momento,
pero yo una cosa que siempre pensaba y siempre le decía a mi pancita era que yo sí lo quería, que yo sí lo quería tener, que Bien, no se fuera a preocupar de que, porque obviamente fue a destiempo, digámoslo así, en el momento antes de uno organizarse en un matrimonio, pero yo siempre quise hacerle sentir a ese bebé que siempre fue bien esperado y bien recibido y anhelado desde que supe que lo iba a tener, porque obviamente sí pienso yo que pasa que mujeres que quedan embarazadas y no lo están planeando o son muy jóvenes o como yo que son estudiantes o algo así, pues esas emociones sí. pueden ser Sí, contraproducentes. sí. Y bueno, un dato importante, la Organización Mundial de la Salud dice que el 20% de las mujeres Ujú. embarazadas sufren de ansiedad y depresión Sí, prenatal. es tenaz. Entonces, si aquí nos están escuchando mujeres que de pronto están pasando por eso, es importante escucharse, tener un núcleo familiar, si no lo tienes, tener una comunidad de apoyo, gente que te acompañe, que te dé como ese Ujú. boost de energía para llevarlo, porque entre las hormonas, Uy, sí. entre todos los cambios físicos, creo que el embarazo no es solamente físico, sino también Ujú. emocional. Uno se llena de muchas cosas, la ansiedad, el temor. Y bueno, eso me lleva también a pensar en, ¿idealizaste tu embarazo? ¿O cuando te embarazaste dijiste, mi embarazo va a ser así, así, Ay, así, y luego te sí. estrellaste o cómo fue? No pensé mucho en eso, pero sí me lo disfruté muchísimo. El doctor, me acuerdo que a los 4 o 5 meses me decía, Alex, no puedes seguir subiendo de peso, porque sí me empezó a doler mucho la cabeza al Mm, final. Entonces él me decía, es que se te puede subir la tensión, te puede dar preeclampsia, claro, pero la verdad, pues nunca me pasó nada, pero sí subí muchísimo de peso. Entonces, pero porque me comí literal el mundo. Pero no pensé mucho en eso porque sí, la verdad, me sentí tan bien y fui tan feliz embarazada, sentía un calor, entonces yo siempre he sido friolenta, entonces qué el felicidad no calorcito, vivir llena de chaquetas, ni sacos, eso me pareció delicioso, sí, pero sí me lo disfruté muchísimo, o sea, fui inmensamente qué feliz, lindo, no me dio mucha maluquera, no me sentía mal, a mí como el malestar de las mañanas me pasó qué bien. rapidísimo, entonces, no, la verdad que sí la pasé muy bien. Qué bueno que ese ciclo de los 3 primeros meses es durísimo. A mí Ujú. afortunadamente también me fue bien y creo que he tenido un embarazo lindo. Yo siempre le digo a Sí, todos, no, quiero estar espectacular. embarazada toda la vida, o sea, Sí, es una una docena de bebés, sensación por muy favor, rica. Y para sentirse cuando uno nazca, no sé. consentido, sentirse mimado, que te Sí, ayuden, que te tengan, no te agaches, haz sí, sí, esto, ven, sí, yo te sí, sí. ayudo, ven, te lo llevo. Ay, eso es rico Eso es porque está lindo, uno mimado. Ujú. total. ¿Y crees que hay una edad para embarazarse? No, yo creo que de verdad vale la pena, ahí sí cuando tenga el llamado a esa mujer o cuando se le presente la oportunidad. En mi caso, la experiencia de haber sido mamá a los 23 años, pues fue espectacular porque está uno con toda la energía física para estar para el Sí, embarazo y para un bebé. Pero yo pienso que todas las edades son válidas. Me hubiera gustado, obviamente, si uno pudiera acomodar el tiempo, pero es imposible, haber tenido más herramientas de tanta cosa que hoy sé, porque pues, obviamente el tema de la alimentación, mm, el tema del cuidado, del bienestar, la salud, la protección del bienestar físico para traer a un bebé al mundo, me hubiera encantado tener esas herramientas, pero pienso que, pues que todas las edades son válidas, ¿no? O sea, una vieja que tenga el bebé a los 40 años y un poquito más, me parece que también válido porque finalmente pienso que sí vale toda la pena del mundo darse la oportunidad de ser madre. mm, O sea, tener hijos es la extensión de tu propia vida, es la extensión de tu propio ser, sí. es una experiencia espectacular. Total. Ujú, No, y la verdad que sí, hay mujeres que tienen, por ejemplo, 40 años, 35 años y entran como en ese sentimiento de, entré ahora a una carrera que me va a coger el tiempo, tengo que terminarla. Entonces ujú, también invitarlas como a que vivan, disfruten el momento, que se olviden de esas cosas. Yo siempre cuento que nosotros cuando empezamos a buscar a ujú. nuestro bebé, yo me fui a hacer los exámenes que te mandan pues como para saber si estás bien. Yo dije, yo no me quiero hacer eso porque se me va a meter en la cabeza y me voy a obsesionar. Pero sí me mandaron ácido fólico Ujú. y yo me tomaba ese ácido fólico todos los días, todos los días. Cada vez que yo veía esa cajita solo pensaba en eso. Un día le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Lo dejo.
no me voy a tomar más este bendito Sí. frasco. Y habían pasado ya pues ciertos meses y en efecto lo dejé de tomar, mi cabeza olvidó todo y quedamos Yo me embarazados. acuerdo que hablamos de eso en algún momento, Mm, porque cuando nos conocimos estabas por casarte. ujú. Entonces, y yo me acuerdo que pues del grupo del yoga y todo ese cuento que siempre te dábamos consejo porque todas somos más grandes que tú, por supuesto, pero me acuerdo que siempre te decía, ay, relax, Sandrita, relax. Hoy en día la vida es de cogerla suave, Sí, de esperar con calma, hacer lo que uno tiene que hacer, pero entregarse a que la vida fluya y se den las cosas en el momento que sean. Por sí, eso te digo que en mi momento, sin, sin buscarlo y sin no buscarlo, me pasó y fue el momento perfecto. O sí, sea, cada cual, su momento, cada bebé nace en el momento perfecto. así es, así es. Entonces, y una súper recomendación que te quería decir hace unos momentos que estábamos hablando antes de que se me olvide es o sea, confiar muchísimo en tu instinto. O sea, se te va a despertar un instinto que uno tiene ahí dormidito, que solo se despierta cuando uno tiene hijos. Ese sexto sentido que es, mejor dicho, mira, confía en eso hasta el último día de tu existencia porque eso es una cosa impresionante. Uno oye algo y uno dice, se despertó, se vomitó, tiene el pañal sucio, ay, se va a caer. ¿Sí me Y en entiendes? O sea, efecto, uno sabe. sí, Y como para muchas cosas, o sea, los sonidos de la casa, los ruidos de la casa, el sonido del bebé, o sea, es todo, impresionante. Cuando llegan del colegio, a mí me parecía súper importante, me gustó siempre estar presente y lo pude hacer 23 años, gracias a qué Dios, lindo. porque me parecía muy importante la carita con la que llegaran del jardín, o sea, y con la que llegaran del colegio. Inclusive teniendo hijos adolescentes, terminando el bachillerato, la carita con la, te vas a acordar de mí, se van a acordar de mí las que tienen niños chiquitos, la carita con la que salen del jardín cuando uno los va a recoger, esa carita uno sabe si le fue bien o mal. Si estaban en el bachillerato y de pronto yo recogía a mis hijos y algo les había pasado, yo les decía, ¿qué pasó? ¿Por qué llegas con esa carita? No, mamá, tal cosa, cuéntame, ¿sí me entiendes? Pero Claro. si uno no está y uno no ve esa primera cara, al rato esa carita ya llegó a la casa y ya se relajó y está en su Sí. espacio seguro. Sí. Impresionante. No, y de igual manera hablar con los hijos, ¿no? Siempre como Sí, tratar de tener esa charla que nosotras, bueno, yo no la tuve, ujú, tú yo tampoco, menos, cero. pero creo que nosotras, esta generación, sí estamos Ujú, como idos hacia hablar con nuestros hijos y tener esa confianza que a nosotros no nos permitieron tener en su momento y por sí. eso habían tantos temas, ¿no? Pero bueno, la crianza va cambiando Sí, sí, son épocas igual mm, también, todo muy distinto. exacto, Y la misma tecnología y la evolución, pues, no, pues nos lleva a tener ya un acercamiento distinto, lo que es mis sí. hijos a mí, de lo que era mi generación con, pues, con nuestros papás. Total. Bueno, y Alex, como para ir cerrando, ¿qué le dirías a alguien que está embarazada y se siente en este momento como sola o ansiosa o están pasando por un momento difícil? Pues uno, como cubrirse mucho y prepararse mucho. Hoy en día pues hay, inclusive haciendo como investigación, hay hasta grupos de Facebook, pero de personas reconocidas que tienen ejercicios, temas de cosas como puntuales antes del nacimiento. Hoy en día que hay gente que quiere tener el bebé en la casa, con partera o en la clínica, con cesárea o sin cesárea o como sea, hay como tanta como opciones para parir hoy en día que pienso que de verdad documentense, métanse a un grupo de apoyo, pertenezcan a un grupo de yoga, obviamente pues rodearse de su familia y todo eso, pero la que no la esté pasando también, porque hay mujeres que igual pasan embarazos muy difíciles, que confíen, Dios no se equivoca, los bebés nacen en el momento que tienen que nacer y se gestan en el momento perfecto. Sí, Entonces yo creo que hay que confiar en que tenemos el cuerpo perfecto para parir un hijo, que nuestro cuerpo sabe lo que tiene que hacer cuando sí, ese bebé nace por cesárea o parto natural, como sea. La leche va a salir, la lactancia es espectacular, es un contacto que tienes con tu la primera que me hijo, dice la de la es lactancia. espectacular. Es difícil al principio agarrarle el tiro, pero te vas a dar cuenta que ese momento en que ese bebé está comiendo y te mira y uno lo mira,
O sea, eso no tiene precio. Qué lindo, qué Es lindo. espectacular, tu cuerpo sabe lo que tiene que hacer. Seguramente tu mamá, tu suegra, tus tías, tus primas, las que tengan bebés cercanas a ti, te van a dar consejos. Filtra ahí la información sin herir susceptibilidades, Sí. pero quédate con lo que tú sientes, con lo que te llama la atención, con tu instinto y tu sexto sentido que nunca te va a fallar. Buenísimo, Alex, gracias. Y ahora, ¿cuál fue el mito más absurdo que te dijeron o la cosa más absurda que te dijeron en tu momento de Ay, embarazo, lactancia o crianza? Ay, lo del embarazo, que la aguja, que el hilo con una aguja así, que si eran círculos era niño y rayitas niña, ya ni me acuerdo. Yo no lo O puedo creer. sea, me acuerdo que casi siempre, porque eso lo hacía una señora que yo conocía cercana, y ella tenía esa costumbre y cada vez que me veía, ay, mija, preste a ver la aguja y un hilo, ay, no, eso es niña. Porque sí me tocaron ecografías en donde se sabía si era niño o O niña, niño, pero muy hacia el final, no claro, hoy tan tan temprano temprano. como que hoy se sabe muy temprano. Sí, No, a mí ya era como casi como desde los 7 meses más bien era que se sabía. Esa pendejada, o sea, del hilito y la aguja, o sea, no, ya hoy en día con la tecnología de la ecografía, pues imagínate, qué espectáculo, además se le ve hasta la cara perfecta. Eso, lo de total. la lactancia, que es terrible, que tome no sé qué, ponimalta, no, o sea, no vamos a poner esas cosas nada que ver. Hay que hidratarse y una cosa que leí, que Ah, te lo dije ahorita, lo del agua de coco, mm, para las embarazadas y en la lactancia, porque o sea, hidrata súper bien y tiene como un aporte de electrolitos, entonces es una mamá, mientras haya agua en tu cuerpo y la consumas, hay producción de leche. totalmente. No, y a mí, por ejemplo, el más raro he visto fue de que si sales con poca ropa a la calle, se te enfría la leche. No, yo lo que sí noté, que pienso que sí es un comentario como de las abuelitas de mi época y es por la noche buscar es no, como está uno como todo calientico, porque en realidad la temperatura corporal sí se aumenta con el embarazo y con la lactancia, Sí. porque me imagino que es hasta un mecanismo de protección del cuerpo de estar calientico, porque finalmente estás protegiendo un ser Sí. dentro No, y de durante tu ti. embarazo tienes más Uno tiene más flujo calor, sanguíneo, claro. sí, la temperatura corporal se aumenta. Sí, obviamente cuidarse uno de los cambios de clima, ¿no? Mm. Porque finalmente si yo salgo con camiseta y estoy en plena lactancia, pues no quiero un resfriado. No creo Eso tanto que sí, sea que por el se impacto seque, del no, pero que frío, se seque la leche. pero que se me seque la leche, no. La leche se seca si no me hidrato, creo yo. Claro. Y la lactancia extende, o sea, darle todo lo que pueda. Yo hubiera querido el año y todo eso, fueron como 9 y 8 meses más o menos de lactancia lo que le di a cada uno, pero es espectacular porque ahí está toda Todo. mejor dicho, la protección inmunológica de un niño, la grasa saturada que necesita ese cerebro para crecer adecuadamente, está en la leche materna. La leche materna no es otra cosa que grasa saturada. Y es espectacular, son Sí. todos los nutrientes que necesita ese bebé para crecer sano y crecer súper bien. Entonces, no, la lactancia, y hoy en día con tanta cosita que hay para ponerse encima, lo mío Sí. en mi época era la cobijita, hoy en día hay unas cosas que hasta se Ay, agarra uno de aquí, o sea, ay, de cuánta cosa. Y allí aprovecho también para darle tips a aquellas ujú, mujeres que están como empezando el embarazo. Yo ya, bueno, ya estoy en mi tercer trimestre y ya he pasado por varias ujú, cositas, pero cursos psicoprofilácticos, ideal que los hagan, van a aprender sí, demasiado. Hay algunos que son pagos, hay otros que son gratuitos. Hay uno que hace Winnie, por ejemplo, ujú, que me pareció buenísimo. Yo lo hice y se los recomiendo a todas. Ellos tienen ciclos durante el año. Ahorita arranca uno el 22 de abril, me parece buenísimo que lo hagan. ujú, Eh, ¿Qué otras cosas? Bueno, un buen ginecólogo, claro, por lo menos, no necesariamente tiene que ser el mejor ginecólogo, sino con aquel con el que te sientas, aquel o aquella con la que te sientas bien, sí, seguro. Y también que te escuche, ¿no? ujú. Porque hay algunos que son tercos y quizás no es lo que Pues tú es que son quieres. hombres, ellos no han pasado por eso. Son los mejores médicos seguramente, pero yo creo que, claro que Sí, bueno, los ginecólogos saben tanto, saben saben mucho. a veces hasta más de mujeres que Sí, nosotras pero mismas, exacto, pero pero no han vivido el momento. no, y rico que también te escuches. A Sí, mí algo que me gusta de mi ginecólogo es que me dice, el embarazo es tuyo y van sí, a ser tus decisiones. Por ujú, ejemplo, de parto acuerdo. natural o cesárea, como tú mejor te sientas. Yo Ujú,
no voy a influir, yo voy a hacer lo mejor para ti. Ujú. Entonces creo que eso también hay que tenerlo muy presente. Y pues nada, ¿qué otra cosa? Ah, bueno, se me olvidaba, hay buenas aplicaciones, ya que estamos Sí, con eso iba a tantas decir yo, la cosas. tecnología de ahora, Sí, o hay, sea, hay unas buenísimas, una que se llama Lactab, que es para todo el tema de lactancia, que me parece que ujú, tiene información muy buena. Yo hago ejercicio con Jime Fit Mom, que muy buena chévere. también. Ujú. Yo me imaginaba haciendo Rocky embarazada, obviamente no. Sí, pues tampoco es hacer cosas que no hacías antes porque no es el momento de empezar nada. Exactamente, Es ni dieta, continuar ni... y que tu cuerpo responda a lo que venías haciendo, pero si eres sedentaria, que es lo que me pasaba a mí, pues no era el momento de empezar a correr ni a ir a un gimnasio. Exactamente, entonces Sí. yo me lo he tomado con calma, pero rico, Ujú. porque igual tu cuerpo, yo escucho mucho mi cuerpo y siento que necesita ese movimiento. Claro. Y hay un podcast muy buenísimo que se llama La Bienvenida Ah, y te va súper. contando por Ujú. semanas, semana a semana, qué cambios pasan en tu cuerpo, cómo afrontarlos, qué vives, todo, y me parece muy chévere como para irte dando una idea de qué vas a sentir Y en esa finalmente época. creo yo que sí, obviamente pues es una decisión de pareja cuando se tiene la pareja, pero mira que conozco algunos casos de mujeres que en sus cuarentas dicen, no tengo una pareja, no tengo novio, no tengo así como un candidato para casarme, pero quiero tener un hijo y se van y a un banco, Chan, con su ginecólogo, que me imagino que hay médicos que tienen ese tipo de contactos y saben, Sí, no, mira, aquí podemos hacer una inseminación, y se dan la sí, de oportunidad acuerdo. de tener un hijo y pienso que también es completamente válido. Sí, Puede que en épocas anteriores eso fuera como ¿qué es eso? rarísimo, como así, pero pienso que eso es una experiencia espectacular Sí. para toda la vida. Sí, lindo. No, yo creo que como última cosa hay que ser muy responsables. Traer Sí, una persona a la sí, vida, por supuesto. no solamente responsables con cómo criarlo, como, sino también darle mucho amor. Es una persona que el día de mañana Ujú. va a crecer con esos fundamentos que tú le das y nada mejor que crecer rodeado de alguien que te entienda, que te escuche, que te dé amor, bien sea que hayas tenido una equivocación o no, hay que afrontar eso. Sí, Entonces hay que ser muy al día responsables. de hoy, con mis hijos tan grandes, siempre les digo que los amo y Ujú. obviamente siempre manifestarle a los hijos pues que son un tesoro y que siempre fueron súper bienvenidos y súper esperados y anhelados. Sí, total. Ujú, sí. Total. Pero bueno, no, Alex, Ay, muchísimas sí. gracias. Una Aprendo todos conversación los muy días. linda hoy. Casi yo ando llorona, Ay, quiero llorar todo el sí. día, así que Ajá. creo que nos pasa a todas, Nos pasa, nos a todas pasa, nos pasa. y creo que nos pasa y tenemos que escucharnos, y Ujú, nos pasa y tenemos que hablarlos. Entonces, ujú, pues nada, las invito a que si están pasando por este momento, se lo disfruten, ujú. hablen con todos, cuenten lo que les pasa, los que no, y vivir el momento. Creo que Vivir el momento y sí, confiar en que siempre sí. van a estar bien. O sea, esos bebés van a estar bien en sus manos. Totalmente. Entonces, yo creo que también hay que ser realistas con uno. Ujú. La- a veces ilusionarse o vivir en un mundo irreal o ideal no es lo más seguro, pero sí vivir en un mundo real. No, y no darse Entonces, tanto palo sí, con la figura después del embarazo. mm, Ese es un tema importante. sí, No darse palo. Si se subieron mucho, poquito, lo que hubieran subido, así está bien. O sea, eso no importa. sí. Ya vendrá el momento de ponerme en forma, ya vendrá el momento de retomar el ejercicio, ya vendrá el momento de ajustar la alimentación. Pero lo que es el embarazo y los meses de la lactancia, y que puede ser el año, ay, cogerla suave y disfrutarlo y no preocuparse por tanta trivialidad. Sí, y no olvidar al esposo, Ah, a la sí, pareja. obviamente, Importante, muy importante. importantísimo, Pero bueno. importantísimo. Bueno, Ese puede Alex, ser otro tema. eso puede ser otro tema. Muy bien. Muchas gracias a todos. Espero les guste este capítulo y bueno, Mándenos siempre sus bienvenidos. comentarios, que nos han mandado comentarios muy lindos. Sí. Escríbanos y aquí estamos siempre para ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.